Entonces, bueno, primero darles la bienvenida a todos y todas. Muchas gracias por estar acá en el coloquio en esta serie de coloquios que hemos hecho para la carrera de Ciencias Actuariales. Entonces, hoy es un honor presentar a la profesora Jennifer Acuña, ¿verdad? Ella es docente de la Escuela de Matemática, tanto de cursos de Matemática y de Actuariales, y también pues colaboradora en proyectos de vinculación externa del CIMPA. Así que, Jenny, muchísimas gracias por tu tiempo y por aceptar la invitación. Hoy nos vas a hablar sobre la importancia de la visualización y la agrupación para analizar datos. Así que muchísimas gracias. Gracias, Juan Gabriel. Solo para corroborar, es que tengo doble pantalla, entonces a veces pero solo se ve la de la En presentación. sí, en pantalla completa. Ok. Bueno, muchas gracias, Juan Gabriel, y gracias a ustedes por sacar el ratito y venir a escucharme. Lo que les quiero compartir es, como menciona Juan Gabriel, acerca de la importancia que tiene la visualización de los datos a la hora de que se está haciendo cualquier tipo de estudio y la agrupación cuando se trata de datos con muchas variables y mucha gran cantidad, digamos, de categorías y subcategorías entre sí. Es una charla un poco general, digamos, en cuanto a los conceptos, no se va a profundizar en ningún tipo específico de agrupación, que son técnicas de bastante detalle debido a la matemática que hay detrás. Pero sin embargo, por lo menos darles ahí el insumo de que existen y qué se puede hacer con ellas. Para empezar, hablaríamos de la visualización. Entonces, estaríamos tocando el tema de que hay una base de datos y queremos encontrar esa historia oculta en ellos de forma visual. Entonces, una pequeña introducción al respecto sería de que en el área de ciencias actuariales la herramienta de la visualización es de gran importancia. Desde que las hojas de cálculo evolucionaron a hojas, digamos, a herramientas de más alta potencia, como lo es R, actualmente Python, los actuarios y las actuarias han estado entre los primeros en preguntarse cómo hacer para graficar la base de datos y observar ahí comportamientos y al mismo tiempo cómo hacer para presentar los resultados de forma visual. Ahora, a medida que las herramientas de análisis han ido evolucionando y por ende han profundizado un poco más en cuanto a los cálculos, es necesario de igual manera asegurarse de que los resultados se van entendiendo bien y de esta manera estaríamos comunicándonos a través de las técnicas de visualización de los datos. ¿Qué permite hacer la visualización? Bueno, podemos identificar patrones, relaciones que no sabemos a priori de que existen en la base de datos. Podríamos ver qué es lo que está sucediendo, por qué y qué hacer después de que localizamos ahí algún tipo de relación. Se comparte el conocimiento con personas que no son del área, que no conocen a profundidad, digamos, la base de datos que uno está analizando y de esta forma, pues es una fácil comunicación y se vuelve también una fuente de verdad en el análisis. Una vez que uno muestra resultados, se toman como verdaderos y con ellos, pues, estaríamos informando. ¿Qué es la visualización de datos y para qué sirve? Bueno, la visualización de datos es entonces ese proceso de traducir grandes conjuntos de datos y métricas en cuadros, gráficos y otros elementos visuales. La representación visual resultante debería de ser fácil, ¿verdad? Para la identificación y el intercambio de tendencias en tiempo real, la identificación de valores atípicos, nuevos conocimientos acerca de la información que tenemos representada en la base de datos. A medida de que la cantidad de datos aumenta, recordemos que ahora estamos en la era del Big Data, más personas, no necesariamente gente en ciencias actuariales, están utilizando las herramientas de visualización para acceder a la información que tienen en sus computadoras y en sus dispositivos móviles. Muchas de las aplicaciones, inclusive que registran controles, están utilizando la visualización para mostrar cierta información. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve visualizar los datos? Bueno, podemos, después de todo lo que les he comentado, entender de que esto se puede utilizar en el caso de usted como una persona en ciencias actuariales
para ayudarle a comprender los datos con los que tiene que hacer el estudio, para construir y validar modelos visualmente y para comunicar los resultados a través de los resultados del análisis a la gerencia a través de la visualización. Y no solo usted como el analista de los datos, sino que por otro lado está la administración y los tomadores de decisiones claves de las empresas, quienes a través de la visualización pueden comprender cualquier análisis que se les haya hecho y así poder tomar esas decisiones claves. Los usuarios que están haciendo uso, digamos, de la visualización, por mencionar algunos, son equipos, por ejemplo, de gestión de ventas, analistas de riesgos, entre otros. Entonces, tal vez para darle un poquito más de respuesta al por qué es útil la visualización de los datos. Bueno, ya se mencionó que la más importante es porque facilita la comunicación. Como segunda instancia, nos permite identificar problemas. Cuando logramos visualizar gráficamente las tendencias, esos patrones, esos valores atípicos que muchas veces en los modelos tienen un cierto efecto, pues resulta más fácil ver qué hacer una vez que se identifica con ellos. Es mucho más eficiente, ¿verdad? A la hora de utilizar tablas o gráficos para visualizar esas grandes cantidades de datos que si nosotros nos dedicáramos a estudiar, digamos, línea por línea, eso se vuelve muy ineficiente y casi que imposible. Por otro lado, también estas herramientas de visualización a menudo nos permiten combinar, ¿verdad?, datos de múltiples fuentes. Por ejemplo, usted está haciendo un análisis, pero ese análisis requiere bases de datos de un lado, también ocupa combinarlo con otra fuente, digamos, para engrosar o hacer más robusto el análisis. Y entonces la visualización a la hora de que usted logra, digamos, combinarlas, es un análisis enriquecido y está brindando información relevante a la persona que originalmente solicita el estudio y que no tenía conocimiento de ciertas características. Y finalmente, ¿verdad?, brinda esa información adicional. Por ejemplo, poder identificar áreas del negocio que necesitan atención o mejora, o poder identificar agentes más débiles dentro de un canal de ventas determinado, detectar fraude, todo ese tipo de cosas se pueden lograr mediante un análisis visual del comportamiento, por ejemplo, de los reclamos que están fuera de un cierto patrón. Ahora, ya que tenemos claro, digamos, qué es la visualización, para qué sirve, ya podríamos empezar a interesarnos en cómo hacer para visualizar cualquier tipo de base de datos. Sin embargo, hay que tener en cuenta un pequeño detalle y es la complejidad de la visualización. En principio, estaríamos, por ejemplo, representando de forma estática. En esta pequeña diapositiva podemos ver una imagen que estaría ilustrándonos un tipo de visualización conocido como mapa de calor, en el cual se registran los casos COVID 2019 y entre, digamos, el color amarillo ustedes podrían reconocer que son los países que en algún momento tenían pocos casos de contagio. Y conforme más oscuro el color, digamos, en el caso del rojo, son países con una gran cantidad de casos. Sin embargo, aquí es una imagen estática y ya no hay forma, digamos, de que podamos preguntarle a la visualización más información al respecto. Entonces podemos migrar a otro tipo de alternativa que serían las formas interactivas. No sé si ustedes han visto plataformas donde ya no solamente es visualizar el color, sino que usted cuando se posiciona en un determinado país puede obtener más información. Por ejemplo, cuántos se tienen en ese día, cuál es la tendencia del comportamiento de los casos diarios, cuántos fallecidos, cuántos recuperados. Entonces ya esa visualización se vuelve más dinámica y la persona puede obtener mayor información mediante ese tipo de visualización. Y por otro lado, también hay un avance más, digamos, que son las animaciones. No solamente es que usted vaya y se posicione en cualquiera de estas ubicaciones geográficas, sino que también ya él solo se actualiza. Entonces, conforme va pasando, por ejemplo, el tiempo, usted puede ir viendo cómo va evolucionando, digamos, los casos en cada uno de los países. Entonces,
Pasar de una forma estática a una forma interactiva computacionalmente, ya sea, digamos, a la hora de programar, incluso el tiempo, pues tiene su complejidad. Y al mismo tiempo su complejidad a la hora de que hacemos animaciones. Para darle un poquito de contexto a la presentación, vamos a contar una pequeña historia que luego ahí se va a ir perdiendo porque ya los datos no se prestan y el mismo estudio del cual se toma la fuente no llega hasta ahí. Es el siguiente. Hay un estudio actualmente con todos los datos abiertos, con gran cantidad de datos acerca del estilo de vida de personas antes de la pandemia y a inicios de la pandemia. Entonces, ahí se prestó, digamos, una de las empresas estas de relojes inteligentes para facilitar los registros de estas personas que se sometieron al estudio. Sabemos que los relojes registran, por ejemplo, el sueño, las calorías, le advierten si está mucho tiempo sedentario, entre otro montón de cosas que contienen, digamos, en sus aplicaciones. Y aparte se obtienen información, digamos, de este grupo que se sometió al estudio. Algunas de las variables que andan por ahí estarían, por ejemplo, la fecha de la actividad, los pasos totales que se dieron en el periodo que se está estudiando, la distancia recorrida total, cuántos minutos estuvo una persona sedentaria, las calorías que se quemó, cuánto, digamos, tuvo en horas de sueño, cierta duración, la fecha del sueño y cuánto le tardó, cuántos minutos tardó en ir a dormir. Muchas de las variables son numéricas, hay también variables categóricas que son, digamos, por encasillar, las más grandes en un conjunto de datos. Las categóricas son esas que le dicen, por ejemplo, si usted estaba de acuerdo o que su grado de acuerdo en la base de datos para el estudio. Entonces ya no es numérica, sino por categorías. Entonces, ahorita que vamos a empezar con ver algunas de las visualizaciones, estaríamos hablando un poco acerca de estos datos. Uno de los gráficos que se tienen son los gráficos de tendencia. Entonces, estos gráficos son de los que más se utilizan a la hora de que tenemos datos que están en concordancia con la dimensión del tiempo, duración y pueden tener distintas escalas variables. Se utilizan, digamos, basados, como les digo, en el tiempo. Puede ser, por ejemplo, el ingreso por trimestre o las precipitaciones por día, o si queremos hablar del estudio del que les acabo de mencionar, cuántas horas durmió en determinado día y así cuántas calorías en determinado día y ver el progreso a lo largo del tiempo. Por ejemplo, este es un gráfico de tendencia. Hay varios, entre los que están está que es un gráfico de líneas, están los gráficos de áreas, están también los histogramas y también gráficos de corrientes. La principal información que uno puede interpretar de este tipo de gráficos es el comportamiento, si va, por ejemplo, a la alza o si va a la baja, si tiene mucha volatilidad, ¿verdad? Conforme va pasando el tiempo. Se basan, ¿verdad? Precisamente en esa evolución que tienen los valores consecutivos y estos valores pueden verse influenciados por muchas otras variables externas. Entonces, en esta ilustración están, por ejemplo, mostrándonos una meta y cómo está, digamos, en promedio mensual, la tasa cambiando con respecto al tiempo. Veamos ahora otro tipo de gráfico, que es el de comparaciones. Este de comparaciones tiene como objetivo que usted pueda diferenciar o visualizar las diferencias entre los elementos en la base de datos. ¿Qué tipo de gráficos se incluyen aquí? Bueno, estarían los gráficos de barras, que serían, por ejemplo, un histograma, nada más que haciendo ahí las comparaciones, gráficos de burbuja y algunos que son gráficos de radar. En la mayoría de las veces suele conveniente, digamos, poner las comparaciones uno al lado de la otra, ¿verdad? Para poder realmente ver si en alguna característica influye más en la otra. Tiene que tener esta característica de que pueda ser identificada, digamos, sus formas largas. Por ejemplo, si hablamos de gráficos de burbujas, que el tamaño represente que es poca observación y que haya un mayor aumento en cuanto a la burbuja.
o en cuanto a los gráficos de barras, como les digo, el posicionamiento lado a lado ayuda en esa identificación, digamos, de formas más largas que otras a la hora de hacer las comparaciones. Un ejemplo de dónde se podría hacer un tipo de comparación es ver las unidades vendidas por día u horas trabajadas por mes. ¿Sí? Aquí vamos a ver una serie de gráficos de comparaciones. En este caso, este primero correspondería al análisis del que estamos hablando. Entonces, se observa de acuerdo a él cómo están los dos tipos de variables, digamos, el tiempo que se mantiene en pantalla y cómo están las interacciones sociales por hora en febrero y en abril. Entonces, por ejemplo, en este grupo de personas se observa que en abril del 2020 el tiempo que invierten en pantalla es bastante más alta de lo que se venía invirtiendo anteriormente. Y en cuanto a las interacciones sociales, pues bueno, en el 2019 estaban más o menos, parecía, digamos, de un mes al otro. Ya en pandemia, digamos, la interacción social al inicio, ¿verdad? Al inicio de 2020 era un poco alta, pero ahí cayó, digamos, en abril 2020. Entonces aquí estaríamos comparando dos momentos en el tiempo, febrero y abril, y al mismo tiempo estaríamos comparando o viendo, digamos, cuántas horas se están dedicando a la interacción social y al tiempo que se invierte al estar en pantalla. Volviendo o continuando con el mismo análisis, hay otro gráfico comparativo, siempre en la misma línea de los histogramas, y es, por ejemplo, en el tiempo, cuál es en promedio el número que se dedica a las interacciones. Puede ser que se dedique a interacciones sociales por medio de llamadas, digamos, cara a cara, por medio de mensajes de texto o por medio de de las videollamadas. Entonces vean que para abril 2020 es donde surge, digamos, se despunta la cantidad de videollamadas que se están haciendo para la interacción social, como lo que actualmente estamos haciendo. Anteriormente no era tan concurrente, ¿verdad?, utilizar las videollamadas. Y bueno, ahí se va viendo la evolución de cómo están las interacciones, donde siempre está predominando los mensajes de texto. Y por último, una en tipo burbuja. Este es un poco relacionado al COVID, pero no tanto con el estudio como tal, sino que aquí nos están queriendo mostrar cómo están esas actividades de mayor riesgo de contagio por el coronavirus. Entonces dividen todas las posibles actividades en tres grandes categorías. Estaría la división de las de bajo riesgo, las de riesgo medio y las de riesgo alto. Entonces, por ejemplo, si usted es una persona que le encanta ir a la playa o le encanta practicar algún tipo de deporte, por ejemplo, como el tenis o el golf, sepa que esas son actividades que son de bajo riesgo para el contagio del coronavirus. Si por el contrario, usted es una de esas personas que le encanta visitar, por ejemplo, bares, ir a estadios o ir a un nightclub, están dentro de las actividades de mayor contagio por el coronavirus. Entonces, aquí cualquier persona puede entender, ¿verdad?, lo que la información que hay detrás, la que produce, ¿verdad?, la clasificación en las categorías, entienden, digamos, lo que se quiere transmitir. Y en las particiones están los gráficos de particiones. Estos gráficos de particiones tienen como objetivo que usted pueda mostrar una subdivisión interna entre las diferentes categorías o grupos. Por ejemplo, se utiliza más en datos categorizados, subdivisión de ingresos por producto o porcentaje de usuarios por navegador. Entre los ejemplos de gráficos están los circulares, los de barras apiladas, algo así como el histograma, pero donde uno muestra, digamos, las categorías, gráficos de mapas de árbol, y se utilizan principalmente para representar porcentajes, como en estas formas utilizadas de pastel, pero no necesariamente, también esos mismos se pueden utilizar para hacer o para dar valores absolutos. En esta de las particiones, no debería de,
o no depende, digamos, de la forma que se utiliza para poder mostrar ese porcentaje o ese valor absoluto. Hay algunas críticas, digamos, dependiendo de las personas, críticas en cuanto a estos gráficos de pastel tridimensional, porque eso puede distorsionar, digamos, la concepción, porque si usted lo hace muy grueso, de pronto está dando a percibir algo que no debería de ser. Pero bueno, son una de las herramientas que se utilizan también para hablar o contar historia de los datos. Uno de los que se mencionan aquí en particiones es este. Este es el de gráfico de barras apiladas. Entonces, otra vez, aquí estamos hablando del mismo estudio del estilo de vida de las personas pre y post pandemia. Y entonces aquí están las categorías, que por ejemplo está la salud mental con la mayor importancia, digamos, a nivel acumulativo, el uso del tiempo, cómo se está tomando en cuenta, la actividad física, el tiempo que le dedica al sueño, condiciones demográficas y otras variables que están ahí, influyendo, digamos, como en grado de importancia para lo que es la salud mental. Luego están estos gráficos de correlación, que son uno de los más importantes. Supongo que algunos de ustedes, si no ya bastantes, ya han utilizado los gráficos de correlación. Estos se utilizan, ¿verdad?, en datos que son multidimensionales para poder hablar de que hay una posible relación entre una variable y la otra. Los gráficos que se utilizan, ¿verdad?, son los de dispersión, conocidos como los scatter plots o los mapas de calor, como el que visualizamos en el mapa del COVID, del contagio de COVID. Son los que se utilizan, ¿verdad?, para resaltar esa posible correlación entre dos o más indicadores y cómo se pueden afectar entre sí. Por ejemplo, una correlación entre la duración de una llamada telefónica y la satisfacción o la alegría de la persona, ¿verdad? Si usted habla mucho o si la persona llama mucho, si realmente eso le da un grado de satisfacción alto, interactuar de esa manera. Entonces eso se podría analizar por medio de un gráfico de correlación. Tienen como objetivo final facilitar de nuevo al ojo humano esa detección de comportamientos combinados. Entonces, si volvemos a la historia que estamos siguiendo, ellos claramente tenían que haber hecho un análisis de correlación de variables. Sin embargo, cuando hacen esas correlaciones, hay pruebas, ¿verdad?, para ver qué tan correlacionada está una variable con respecto a la otra. Entonces, ellos muestran nada más los resultados de esas pruebas de correlación. Entonces, veamos aquí un poco de cómo fueron los datos que ellos arrojaron en ese estudio. ¿Vieron la correlación que hay entre la cantidad de pasos que se dieron, digamos, por lo que es género, raza y estatus socioeconómico? Entonces aquí, después de que se hizo esa prueba, nosotros tendríamos que ir viendo, aquí por mencionar nada más algunas de las variables, eran bastante la cantidad de variables, entonces estaríamos visualizando número por número, ver qué tanta correlación tiene una variable con respecto a la otra. De pronto un gráfico visual podría, digamos, dar la misma información y facilitarnos la comprensión de quién de todas esas variables, que son más de las que aquí se aprecian, están más correlacionadas con otras. No se hace en el estudio, pero el gráfico que podría utilizarse para ver correlaciones es algo como este, que es una especie de involucrando ahí otra vez un mapa de calor con el coeficiente de correlación que nos permite decir qué tanto habla una variable de la otra. Entonces, por ejemplo, toda la diagonal que tiene ese 1 está comparándose la misma variable. Entonces, ella sí se puede decir todo acerca de ella misma. Y el rojo es como lo más correlacionado y el azul es como los menos, o bueno, más positivamente correlacionados, perdón. Y en el azul es los negativamente correlacionados. Entonces, por ejemplo, ese cuadro blanco, no importa cuáles sean las variables que se estén contrastando, de acuerdo al estudio, ahí se determinará, nos podría decir que hay muy poca correlación entre esas dos variables y eso para continuar, digamos, con un estudio puede ser un insumo bastante bueno.
Luego están los gráficos de relaciones y conexiones. Entonces, en esta categoría de graficación podríamos incluir todos estos de jerarquías, porque nos permiten, digamos, ver el papel que tiene un elemento dentro de esta base de datos. Nos permiten observar, ¿verdad?, la naturaleza interna en diferentes fases y estados de un proceso. Dentro de los ejemplos que hay para estos gráficos de relaciones y conexiones, podríamos mencionar algunos como los diagramas aluviales o los diagramas de árboles. Estos gráficos están más utilizados, ¿verdad?, para lo que son las variables con datos con variables categóricas. Veamos aquí un ejemplo, digamos, en tema esto de COVID, un diagrama de jerarquías. Por ejemplo, puede haber una empresa, ¿verdad? O alguien que está haciendo un estudio de los casos de COVID, teniendo ese dilema, ¿verdad? O esa política de qué hacer, o qué medida tomar. Entonces podría ayudarse haciendo los escenarios. Si se toma tal decisión, entonces llegamos a esta conclusión y de ahí pasamos a tal grado. Si se hace por otro lado un cierre total, como lo dice este pequeño diagrama, entonces vea que los casos de COVID estarían peor en un 100%, los efectos económicos podría ser que suceda esto o aquello, y bueno, los efectos de aislamiento podría ser que suceda esto o aquello. Entonces, esos serían, digamos, los mapas para conocer la estructura de los datos. Y ya para finalizar, la clasificación de esto estarían los mapas, ¿verdad? Que son bastante útiles para cuando usted necesita comunicar información que es con datos geográficos, ver dónde están localizados los clientes, o ver dónde está el mayor, ¿verdad?, como el que vimos hace un rato. Esto permite reconocer áreas y lugares, comprender el contexto geográfico del tema, identificar patrones, y todo esto basándose en elementos de posición geográfica. Los mapas, ¿verdad?, son los más así tal cual, y también hay otros igual utilizando mapas, pero con líneas de conexión. Por mencionar alguno, este es un gráfico, digamos, de mapas donde se está localizando. Sucedió hace no mucho que, bueno, se estaba queriendo ubicar, por ejemplo, clientes, y dentro de clientes en nuestro país, y a la hora de graficar sus ubicaciones, salían dispersos por, así digamos, viéndolos en todo el mundo. Entonces, si el estudio es a nivel geográfico, aquí Costa Rica, entonces, si usted nota o percibe puntos fuera de Costa Rica, de las fronteras de Costa Rica, usted puede identificar esa anomalía en la base de datos y corregirlo, ver qué es lo que está pasando, si es un error, si es que hay un infiltrado, o tomar las decisiones de acuerdo a lo que está visualizando, que de otra manera sería muy difícil, ¿verdad? Usted tiene ahí las latitudes y las longitudes en su base de datos, y a menos que las plotee en un mapa, no tendría información acerca de que si están bien las coordenadas o si no están bien las coordenadas. Y bien, algunos consejos entonces que se podrían tomar en cuenta a la hora de que estemos creando visualizaciones para comunicar información. Ya hemos mencionado las técnicas, digamos, hemos visto para qué sirve, y entonces, como a modo conclusión, podríamos decir que esto de la visualización es transmitir información, transmitir mensajes importantes que se van a entender mediante la graficación y que se van a conservar. Entonces, debemos tener cuidado, digamos, a la hora de graficar en cuanto a cuestiones tan sencillas como el uso del color. El color influye, digamos, vean que cuando estábamos hablando de los mapas de calor, el rojo pues llamaba la atención de cierto punto y el azul de otro cierto punto, y podíamos ahí contrastar. Por otro lado, en los ejes, tener datos que sean honestos, es decir, que podamos representar adecuadamente en los ejes los valores que se puedan entender. Y luego el etiquetado que se va a utilizar tiene que ser de forma clara y lo más directa posible, que cualquier persona, el que le solicita el estudio, lo pueda
interpretar. Y finalmente, pues estos son como algunas recomendaciones, ¿verdad? A la hora de hacer la visualización. Pero en cuanto a consejos propiamente, bueno, podemos señalar algunos cuantos puntos. El primero es que divida la complejidad en pasos. Es decir, siempre tratemos a la hora de tener que hacer ese análisis visual, descriptivo de los datos, de mantenerlo lo más simple posible, ¿verdad? Las buenas visualizaciones deben simplificar los mensajes y ser lo más sencillo, digamos, de entender posible, no más bien complicarlo o dejarlo tan complicado como ir y revisar la base de datos. Confíe de que el gráfico simple, confíe en gráficos simples desde el principio, podría decirse. Como segundo punto, tenemos que identificar quiénes son los que van a beneficiarse de esa visualización de datos. Es decir, la intención viene mostrar y que datos pues del todo no vale la pena involucrar, ¿verdad? En un estudio. Luego, como tercero, hay que comprender y limpiar los datos. Es decir, buscar esa estructura del conjunto de modo que a la hora de graficar no vaya a arrojar datos de cierta forma y datos de otra manera, sino que todo vaya homogéneo. Ahí entraríamos en esta parte de depuración de datos. Tendríamos que ir a analizar filas, columnas, buscando inconsistencias para que eso no repercuta a la hora de hacer la visualización. Cuarto punto, tiene que comprobar, digamos, la validez visual. Ahí tal cual y se nos muestra el punto. Luego tendríamos que experimentar con la estructura y el estilo. Es decir, en principio uno tira un gráfico cualquiera, pero luego uno empieza como, ok, coloquemos un número, coloquemos la etiqueta, las leyendas. Entonces, elaborar diferentes versiones del diseño nos permite como ir haciendo esa depuración de hablar, ¿verdad? De la información, siempre que nos mantengamos, digamos, dentro del estándar gráfico que se había establecido con el cliente. Y luego tendríamos que probar e iterar. ¿Qué significa eso de probar e iterar? Bueno, para nosotros o para el que está detrás de la base de datos analizándola, ya tiene mucho conocimiento acerca de ella, ¿verdad? Por estar en ese juego de limpiando, analizando y graficando. Pero para el cliente, usted cuando llegue y se le presenta con el aspecto visual, él puede darle su impresión, ¿verdad? Si está entendiendo o si todavía no le queda tan claro, le da su opinión acerca de la graficación. Entonces usted investiga si se puede mejorar, tal vez él le solicita algo y usted entonces está en esa prueba y iterando, de modo de que pues cumpla, digamos, con el mensaje que se quiere buscar. Y finalmente, pues buscar errores, digamos, o implementar errores funcionales, verificando las visualizaciones para ver si hay alguna inconsistencia. Esos son algunos consejos detrás, digamos, de lo que es la visualización. Vamos ahora a la siguiente parte, digamos, de la charla, que es acerca de la agrupación. Entonces, pensemos qué agrupación estamos lidiando con bases de datos. No siempre esas bases de datos son, digamos, pequeñas en cuanto a la cantidad de observaciones, por un lado, y a la cantidad de variables. Cuando hablamos de variables, me refiero a la cantidad de columnas, que son alguna característica que se anota, ¿verdad?, acerca de cada uno de los individuos que tenemos en la base. Entonces, las técnicas de agrupación, ahora que estamos con gran cantidad de datos, ha resultado una buena estrategia, digamos, para hacer un análisis y poder hacer, ¿verdad?, la modelación que se tenga que hacer de forma un poco más eficiente. Sobre todo a nivel computacionalmente podemos reducir ahí un poco el tiempo. Entonces, hablemos un poco de qué se quiere, digamos, hablar en este momento, cuál es el mensaje que se quiere tocar en esto de la agrupación. Entonces, con agrupación vamos a entender ese método para encontrar pequeños grupos dentro de las observaciones de nuestro conjunto de datos. ¿Sí? Estas observaciones
tienen que presentar pues algún patrón similar de modo que puedan ser agrupados. Cuando están en el mismo grupo vamos a entender de que son similares de acuerdo a algún patrón. Y si estamos viendo observaciones que pertenecen a grupos diferentes, pues tienen algunas características que los hacen estar en distintos grupos y eso hay que también comprenderlo. En contexto, digamos, de Machine Learning, ellos llaman a esto de las agrupaciones o las clasifican en dos grandes enfoques, que sería el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. ¿Qué es el aprendizaje supervisado? Bueno, se trata de un aprendizaje automático que se define por el uso de conjuntos de datos etiquetados. Entonces, principalmente esa es como la diferencia. Los datos vienen etiquetados, las entradas y las salidas están etiquetadas y entonces el modelo se puede medir su precisión y aprender con el tiempo y arrojar ahí, digamos, las agrupaciones. Por el caso contrario, están las no supervisadas. En el enfoque supervisado, que ahí se menciona la clasificación y la regresión, son como las dos digamos, algoritmos que utilizan en la agrupación mediante la técnica supervisada. Con problemas de clasificación se refiere principalmente a que se quiere agarrar los datos, ¿verdad? Con precisión y tienen sus respectivas categorías y lo que se quiere es como separarlas. Por ejemplo, separar manzanas de naranjas. Entonces ahí entramos con una técnica de supervisado por clasificación. Cuando también está la otra, que es la de regresión, y ahí es más bien queremos entender una variable a partir de las otras. Entonces se podrían aplicar agrupaciones donde una de las variables o la regresión, digamos, aplica esa relación entre la variable dependiente, que es la que queremos justificar o entender, y de las variables independientes, que es las que pretenden explicar esa. En cuanto al no supervisado, como les digo, ahí no hay etiquetado, por eso es que uno podría decirle que no hay intervención, digamos, humana a la hora de hacer las agrupaciones. Entre las que se encuentran, ¿verdad? En estas técnicas de agrupación, podría pensarse que una de ellas es la de reducción de dimensionalidad, que de igual manera es una técnica de aprendizaje que utiliza el número de características o dimensiones que tiene la base de datos y cuando son demasiado altas, las reduce de tal manera que pueda ser de un tamaño más manejable y que al mismo tiempo no se pierda información acerca de los datos. ¿Sí? Muy bien, y entonces aquí nada más para puntualizar un poco acerca de lo que es el agrupamiento. Entonces vamos a referirnos a los agrupamientos como clusters. Entonces instancias en el mismo clúster deben ser lo más similares posibles. Y hay una medición de similitud, una medida, la cual debe ser clara y debe tener una interpretación práctica. A la hora de hacer las divisiones en grupos, todas estas divisiones se hacen por medio de alguna medida, ¿verdad? Quiere decir que esta está muy distante del otro, entonces queda en un grupo diferente de este otro. Entonces, por ahí va, digamos, la definición de agrupamiento. Ahora, para hacer un poco ahí acerca de cómo hacer los grupos, podríamos encasillarlos en estos pequeños pasos, pero cada algoritmo tiene sus propios pasos y sus propias complejidades. Pero en principio podríamos decir que hay una extracción y selección de las características. Luego viene y se hace el diseño del algoritmo de agrupamiento. Ahí se involucra, digamos, cuál medida es la que se va a utilizar. Luego se evalúan los resultados y se explica, digamos, qué es lo que se está obteniendo. En palabras simples, podríamos decir que en la agrupación en clústeres, el aprendizaje automático es ese proceso mediante el cual creamos grupos de un dato como clientes, productos, empleados, documentos de texto, de tal manera que los objetos que pertenecen exhiben las propiedades similares. Luego, en cuanto a aplicaciones, pues hay cualquier cantidad de aplicaciones donde las técnicas estas de agrupamiento son utilizadas. Por mencionar algunas, por ejemplo,
hay un análisis asociativo entre varios documentos que podrían permitirnos detección de plagio, ¿verdad? Infracción de derechos de autor, análisis de patente. Entonces, si tienen cierto grado de similitud, entonces ya estaríamos detectando ahí un plagio o una infracción de derechos de autor, ¿verdad? Entonces, ahí, detrás de eso, hay técnicas de clustering. Netflix, una de las plataformas más utilizadas alrededor del mundo, utiliza clústeres para implementar recomendaciones a los usuarios. Esta persona estuvo viendo tal, entonces le gustó tal película, entonces, ¿cuáles otras usuarios parecidos tienen esos mismos gustos? Y les recomiendo entonces estos. De nuevo, en la misma línea de agrupación de texto, documentos que se pueden, digamos, se filtra ahí la propagación de noticias falsas en las redes sociales. También utilizan algunas técnicas de clustering. Y para hablar, digamos, un poco aquí de contextos de seguros en riesgos, digamos, se pueden agrupar las pólizas de acuerdo a la severidad de la reclamación. Entonces, si hay clientes que están reclamando, un cierto tipo de clientes con alto grado de reclamación, pues los clasificamos en un grupo porque el impacto va a ser alto y bueno, ahí estaríamos implementando técnicas para ver, digamos, riesgos o análisis de riesgos en ese lado. Ahora, yo les voy a hablar un poquito, digamos, de cuáles son esos tipos de agrupaciones que existen. Están algunos dentro de, ¿verdad?, del aprendizaje no supervisado y otros dentro de los supervisados. Solo para recordar, recuerden que eso de supervisado, no supervisado, es que las variables vienen etiquetadas y bajo la no supervisación es que no están etiquetadas. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de agrupaciones que hay bajo la categoría de no supervisión? Están los métodos de partición, están el clustering jerárquico, en inglés, así como se los detallo en la presentación, y el clustering basado en distribución. Ahí de los que vamos a mencionar en la presentación o vamos tal vez a tocar, no a profundidad porque son toda una teoría, digamos, detrás de ellos, estarían los métodos de partición y el del jerárquico. Por otro lado están los métodos supervisados que son basados en restricciones. Ahí estaríamos hablando de nuevo a forma muy superficial acerca de bosques aleatorios. Muy bien, entonces, solo para recapitular, en esto de las agrupaciones, todo es quienes están dentro del mismo grupo y si están dentro del mismo grupo es porque tienen patrones o características similares. Y con similares, ¿a qué se refiere, verdad? Porque digamos que una observación sea similar a la otra, ¿en qué sentido? Entonces, como les mencioné, hay medidas que se toman en cuenta detrás de todas estas agrupaciones. Entonces yo les presento algunas. Son muchas de las medidas que se pueden encontrar en la documentación y dependiendo del algoritmo tiene otras medidas que se toman en cuenta. Dentro de las que usualmente se usan, está la distancia euclidiana que conocemos. En los modelos de regresión es, quiero explicar una variable en términos de otra. Entonces, cuando se hace el algoritmo de agrupamiento, entonces hay varias medidas que nos pueden permitir decir qué tan bueno o malo es el ajuste, como de el error medio absoluto, el MAE. Ahí está, digamos, la definición matemática, que es la diferencia en valor absoluto entre el valor observado y el valor que nosotros estamos prediciendo. Esta medida podría decirse que nos permite ver qué tan lejos están esas predicciones de las que tenemos en nuestra base de datos. ¿Qué es lo que se quiere hacer con esta medida? Pues minimizarla, ¿verdad? Y querríamos que sea lo más pequeña posible. Pero tiene un pequeño defecto, digamos, no podríamos considerarlo como esa medida que me permite valorar si el agrupamiento o la clasificación que se está haciendo es buena o no tan buena, porque no está, digamos, tomando en cuenta la dirección del error. A diferencia del siguiente, que es el RMSE o el
error cuadrático medio en raíz cuadrada. Que este nos permite pues hacer el mismo cálculo, digamos, en cuanto a la intuición, queremos igual medir la distancia entre el valor observado y el valor que se está prediciendo. Sin embargo, tiene la ventaja de que este se le puede aplicarle algoritmos de gradiente, ¿verdad? Se puede derivar en contraste con el anterior. Entonces, este es uno de los que posiblemente más se utilizan. Es imparcial también a la hora de hablar de la dirección, ya que lo estamos elevando al cuadrado, y lo hace, bueno, digamos, todas estas medidas tienen sus pros y sus contras. En el caso de esta, tendría un pequeño detalle, y es que es sensible a los valores atípicos. Entonces ahí, si tienen, digamos, un comportamiento, pero hay un valor que se sale completamente del resto, entonces ese viene a, digamos, a influenciar o alterar un poco lo que es esta medida. Luego está el R cuadrado, que es esta diferencia, digamos, entre 1 y el cociente entre la observación, lo que se predice, y la observación y el valor medio de los datos. Este es a menudo utilizado en problemas de regresión lineal. El R cuadrado lo que viene a determinar, digamos, es qué parte de la variación se explica por medio de la variable independiente. O sea, qué porcentaje se explica por medio de la variable independiente. Este R cuadrado hay que tenerle cuidado, digamos, porque el nombre no es con la intuición. El rango en el que varía es desde menos infinito hasta el 1. Entonces, el nombre del R cuadrado no es que siempre sea positivo. De hecho, puede tener valores negativos. Entonces, en este caso, a diferencia de los anteriores, lo que uno busca es que este valor sea pues lo más alto posible, porque entonces nos está diciendo que esa bondad de ajuste del modelo es buena, digamos, es una buena métrica para ver que el modelo, que es un buen modelo. Igual, digamos, quienes trabajan con análisis de datos siempre no se fían, digamos, de solo una medida, ¿verdad? Comparan una con la otra, de modo de que a través de las distintas métricas se pueda concluir de que es un buen modelo. Y no sé si recuerdan el gráfico de correlaciones, ¿verdad? El de mapa de calor, que el título o mencionaba acerca del coeficiente de correlación de Pearson. En este caso es la diferencia, digamos, entre 1 y el cociente entre la covarianza que hay entre dos variables y sus desviaciones, ¿verdad? Sus desviaciones están. Entonces esto por mencionar algunas medidas en variables continuas, porque también hay otra forma de medir similitud, que ya ahí serían otras funciones, cuando son variables categóricas. Entonces ahora vamos a mencionar algunos de forma igual superficial, métodos, ¿verdad? De agrupamiento. Uno de los métodos más utilizados es el K-means o el K-medias. Este del K-means significa que vamos a hacer, así como la ilustración nos indica, grupos de acuerdo a ciertas características. Vamos a ver, en este caso del K-means necesitamos decirle o programar cuántos grupos se quieren. Entonces, cuando usted tiene su base de datos y quiere hacer el algoritmo, aplicar el algoritmo de dividir por medio de K-means, usted tiene que indicarle cuántos grupos quiere que se formen. ¿Está bien? Entonces, ahí tendríamos observaciones que de acuerdo a alguna de las distancias anteriores o cualquiera otra que esté dentro de los algoritmos, los agrupa. Entonces, estas técnicas, digamos, requieren un algoritmo iterativo que toma un punto y lo asigna a un grupo. Entonces, en principio agarra ahí lo que llaman un centroide. Entonces busca los que están cerca de ese centroide, vuelve a iterar y vuelve hasta que logra lo que se conoce como converger, de modo que ya consigue la agrupación pues adecuada. Este algoritmo no es determinista. ¿En qué sentido? Bueno, cuando se está haciendo el algoritmo del K-means, puede ser que en una de las corridas a ustedes salgan que ciertos datos quedaron en un grupo, pero en una siguiente ejecución ya puede ser que haya un dato que cambió de grupo. Entonces, a eso se refiere de que no es determinista a la hora de hacer el algoritmo. Usualmente se aplica, ¿verdad? Esa es una de los que hay que tener en cuenta, que el K-means es usado para datos que tienen pocas dimensiones y solo es
cuando tenemos variables numéricas. Entonces, dentro de debilidades que tiene el algoritmo, podríamos señalar algunas. Por ejemplo, no es adecuado si la forma que vienen los datos no son así como tan circulares. Entonces, si él no logra, digamos, hacer como que queden todos dentro de un mismo círculo, los datos no se prestan, entonces este algoritmo no sería eficiente en ese tipo de datos. Y el hecho de que solo para variables numéricas puede ser un obstáculo para utilizar este algoritmo y que tenga poca dimensionalidad. Dentro de comparaciones hay algo que también se tiene que tomar en cuenta y es la complejidad temporal. ¿Cuánto tarda? Porque recuerden, él procesa, encuentra un centroide, itera y va haciendo, entonces eso requiere una complejidad temporal. Por eso es que no se recomiendan en datos de grandes dimensiones porque ahí se puede quedar pues no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Tratando de formar los grupos. Posteriormente está el otro que es el de agrupamiento por jerarquías. En el caso del agrupamiento por jerarquías, este viene a ser como un pequeño salto del K-means, digamos, en cuanto a la facilidad. Queremos entonces mejorar el algoritmo anterior. Este podría considerarse como una mejora, pero entonces veamos brevemente qué era lo que tenía el K-means para entender este. En el anterior se dijo de que hay que especificar la cantidad de grupos que se quieren. Entonces hay que decidir el número de agrupaciones, que es ese K. Luego, hay que seleccionar, ¿verdad? El algoritmo selecciona esos puntos de forma aleatoria y como centroides y luego va buscando, digamos, los datos que están más cerca de ese centroide. Luego calcula pues los clústeres recién formados y vuelve a repetir el proceso hasta que encuentra, digamos, o converge a los grupos. ¿Qué viene a hacer este en comparación con el otro? El anterior era un proceso iterativo donde tenemos este desafío de que, bueno, usted como programador o persona que va a implementar el algoritmo del K-means tiene que escoger el número de grupos que se quiere hacer. Este no. Entonces usted puede hacer que se construyan los grupos con la información que tienen los datos y no hay necesidad de especificarle cuántos grupos se quieren. De igual manera se basa en distancias entre grupos. Hay dos grandes tipos que son el aglomerativo y el divisorio. En cuanto al aglomerativo se refiere que hay un enfoque que viene como de abajo hacia arriba. Entonces, fusiona todos los puntos que son más similares y los va fusionando en un solo grupo. El otro es como al revés, viene de arriba hacia abajo. Entonces tiene un solo grupo, ese gran grupo lo divide en otros dos grupos y así va, digamos, construyendo. Podría considerarse determinista, es determinista. Entonces, una vez que usted hace la aplicación del algoritmo y lo vuelve a ejecutar, pues le vuelven a salir los mismos grupos. Y de nuevo, no siempre es como, siempre tienen sus debilidades y podría mencionarse como una de ellas, que no es apropiado para grandes cantidades de datos. Y finalmente, ya para ir concluyendo, estaría el del método supervisado que es bajo restricciones. Aquí hay varios, pero el que se va a mencionar en particular es el de bosques aleatorios. Entonces, el de bosque aleatorio es una forma de agrupar, también se puede hacer por medio de clasificación o de regresión. Tiene la ventaja de que podemos utilizar tanto variables continuas, numéricas, como variables categóricas. De igual manera, él forma, digamos, los grupos. Contiene dos parámetros nada más, que sería cuántos árboles va a crear de forma aleatoria y cuántas variables va a utilizar, digamos, a la hora de hacer el muestreo. Entonces, el gráfico nos representa bien, digamos, qué es lo que hay detrás de los algoritmos del Random Forest. Entonces, él agarra su base de datos, usted puede considerarla toda o puede agarrar una parte que le llaman la base de datos de entrenamiento. Y entonces él, de forma aleatoria, construye los grupos, o sea, construye árboles, digamos. Y estos árboles las divisiones se hacen, por decirle algo, de acuerdo a una variable. Entonces,
En el caso del primer árbol de decisión, la variable con la que se divide no necesariamente es igual a la del siguiente árbol y así se generan, por lo general, o el número estándar es de 500 árboles. Y esos 500 árboles, pues arrojan un clasificador. Y él lo que recoge es todo lo que la información de esos árboles y termina diciendo como resultado cuál es el mejor clasificador. Entonces de eso se trata el Random Forest. Y también se puede utilizar para grandes cantidades de datos. Entonces, tal vez aquí para mencionar algunos pasos que tiene este tipo de agrupación, podríamos decir que se divide en estos 4. En principio, usted agarra la base de datos y lo puede dividir en 2 componentes, que sería la base de entrenamiento y la base de prueba. Entonces, si usted selecciona de forma aleatoria, muestras dentro del conjunto de datos. Luego se construyen los árboles de decisión. Y una vez que están los árboles de decisión, se hace una votación de cuáles, ¿verdad? Tienen mayor, digamos, similitud, por así decirlo. Es una forma de verlo. Y buscar la convergencia o sacar un promedio de todo lo que digan esos árboles para encontrar el mejor modelo para predecir o para clasificar lo que se quiera, digamos, en este caso, mediante este algoritmo. Y bueno, ya ahí cumpliendo apenas con el tiempo, aquí les dejo por lo menos esas estrategias para que las tomen en cuenta. Muchas gracias. Genial, muchísimas gracias, Jenny, por la presentación.